Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con un tema bastante interesante. Vamos a ver un poquito de lo que pasa cuando tenemos diferentes estados de ánimo. Ajá. Recuerda que la parte de el arte es una parte de pensamiento, es una parte emocional y es una parte de sentimientos. De esa manera vamos a representar varios estados de ánimo. Todo esto engloba unas emociones. Aquí tenemos el enojo, el miedo, la tristeza y la alegría. Te lo quise representar en una carita. ¿Qué observas? Son diferentes estados de ánimo que, como te digo, podemos obtener o crear dentro de nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando tenemos nosotros un enojo? Ajá. ¿Qué te pasa a ti cuando te enojas? ¿Cuándo es cuando te enojas? Cuando de repente mamá te dice que dejes todos tus aparatos electrónicos. Te los quita, te los esconde o te castiga porque tienes que hacer algún quehacer que no has cumplido. Existe un enojo, ¿ok? Una frustración porque en ese momento te quitaron o no llevaste a cabo una línea de actividad que tú tenías y que de alguna manera te hacía feliz. Ajá. Dentro de ese enojo va a crearse en ti un sentimiento de preocupación. ¿Qué va a pasar con ese aparato electrónico que te quitaron? Con ese Xbox, con ese Wii, con ese celular, con ese iPad, con esa frustración de que te negaron algún permiso de no salir. Obviamente hay un enojo bastante mal encarado, bastante enojado, bastante, ¿sí me entiendes a lo que me refiero? No quieres saber de nada y mucho menos, en este caso, del ejemplo que te estoy dando, de tu mamá. ¿Cómo es posible que tu mamá te quite algo preciado para ti que en ese momento te hacía feliz? Ahora, tienes que aprender a controlar esa parte. ¿Cómo lo puedes controlar? No sé si recuerdas o te ha platicado tu mamá que con anterioridad se usaban los famosos diarios. Los diarios se usan para escribir todo lo que haces durante todo el día. Ajá. En esta parte es muy importante y sería algo valioso que tuvieras un diario en donde escribir todas las emociones que pasas alrededor de un día. No es fácil controlarlo. La parte de cómo reaccionas ante lo que pasa es imposible de poder descifrar qué es lo que sientes dentro de ti. Ahora, del enojo, hay veces que de repente llega papá, al ejemplo que te estoy dando, y te dice: mira, hijo, te compré algo que tú hayas deseado, a lo mejor un CD de música, un juego de video. ¿Y qué pasa? De este enojo pasas a la tristeza. Eso se llaman diferentes estados de ánimo y quiere decir que sí es posible controlar tu emoción. Quiere decir que sí puedes controlar esta parte. ¿Qué hiciste del enojo para pasar a la alegría? Para pasar a ser feliz. Conseguiste algo que te hacía sentir bien. Eso es lo que debes de hacer cuando tú sientes un enojo o cuando tienes un miedo. ¿Qué pasa cuando quizás no nos gusta estar solo en casa porque papá o mamá tienen que salir a trabajar o porque papá o mamá tienen diferentes dificultades? Es algo que a nosotros no nos compete, no es nuestro problema. No creas tu problema, el problema de los demás, tu problema. Es algo de ellos. Ahora, con ese mismo control que tú puedes tener, escribe en ese momento qué sientes,
¿Qué te hace sentir ese miedo? ¿Qué te hace sentir ese enojo? ¿Y cómo lo podrías cambiar? ¿Qué es lo que necesitas para ti? Muchas veces echamos la culpa a mamá porque nos castigó, a papá porque no nos dejó ir a la plaza. ¿Qué puedes hacer en ese momento? Recuerda que el problema no es tu papá ni tu mamá. En ese problema tú quieres tomar este sentimiento y por consiguiente tú estás eligiendo cómo sentirte. Los demás no te dijeron, siente enojo, siente miedo, siente tristeza, sé feliz. Jamás te comentaron o te dijeron, ven al oído, quiero que en este momento te enojes. No, esta parte es parte de nuestro proceso emocional y como tal debes de aprender a que cada uno de estas emociones o a lo mejor de estos sentimientos puedan ser desahogados en algo que tú escribes, como en un diario, como en una meditación, como en una oración, por ejemplo. Entonces, esos son quizás los parámetros que puedes descubrir al poder tener este tipo de emociones ante una situación actual. Ok, continuando con el ejemplo que tenemos, es difícil que puedas decir, ahora quiero estar alegre, ahora quiero estar triste. Es como cuando te visita un amigo o una amiga muy lejana. Te da mucho gusto de verla, pero ¿qué pasa cuando el amigo o la amiga se van y tienes que llegar a casa y sabes que te va a hacer enojar papá o mamá? ¿Qué pasa? Cambias de un estado de ánimo, de una emoción a otra. Entonces, es como cuando dices, sí, entra mi amigo, entra mi amiga a mi casa, me visita y luego se sale. Es como cuando entra una emoción a tu vida y luego se sale y entra otra o entra otra. Cuando entran diferentes emociones a tu vida, la tristeza, la alegría, el enojo o el miedo, lo que debemos hacer es quédate con tu emoción, siente tu sentimiento, escribe, describe tu sentimiento, qué es lo que te provoca en ese momento y después medita, ¿cuál es la razón de ser de ese momento? ¿Qué es lo que estás aprendiendo de ese sentimiento, de esa emoción? ¿Te dejó algo? Cada uno de estos sentimientos o de estas emociones te debe de dejar un gran aprendizaje, un gran momento de madurez. Con esto cerramos esta breve plática en la que espero te haga servido de algo estos pequeños elementos o estos breves ejemplos que te acabo de dar. Es un gusto para mí estar contigo en mi canal y poderte ofrecer un breve tema en el que puedas entender que es parte de nuestra vida llegar a todos estos estados de ánimo. ¿Para qué? Para que tú puedas crecer como persona, para que puedas madurar y para que exista en ti un mejor aprendizaje. Nos vemos la próxima y suscríbete a mi canal. Gracias.